Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Xavier Montalbán, soy el director del CEMCAT y es para mí un honor y un privilegio estar aquí hoy dándoles la bienvenida a todos ustedes. Me consta que hay aproximadamente 1000 inscritos, lo cual es un éxito, y yo creo que el motivo es porque tenemos una jornada de gran interés por el tema que nos ocupa. Es un tema muy candente, que origina muchísima preocupación entre nuestros pacientes y profesionales dedicados a la esclerosis múltiple. Y además tenemos la suerte hoy de contar con grandísimos profesionales que yo iré presentando uno a uno. Hemos escogido esta ubicación donde ven ustedes a mis colegas, porque detrás está una escultura, una obra de arte cedida por el artista Chris Gavarrón, que se titula o se llama El color de la esperanza, que de alguna forma es nuestro lema y de alguna forma se ha convertido en nuestro símbolo del CENCAT, ¿no? Vamos a empezar sin más dilación con la primera ponente. La primera ponente es la doctora Ana Zabalza. La doctora Ana Zabalza es neuróloga, se formó en el Hospital del Mar, pero tenemos la suerte de tenerla con nosotros ya hace algunos años. Y de hecho, el objetivo de su tesis doctoral, ella es joven todavía y está haciendo su tesis doctoral, pero ya se ha convertido en una experta en el COVID, ya ha publicado varios artículos sobre COVID y es el objeto de su tesis doctoral, como digo. Y ella nos pondrá un poco al día de la relación COVID-esclerosis múltiple, que no es fácil, y le tengo que agradecer específicamente porque ella está de guardia hoy. Está de guardia, seguramente verá algunos de estos pacientes con COVID y esclerosis múltiple. O sea que muchas gracias, Ana, y por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Montalbán, por la presentación. Es un placer poderos hablar sobre este tema. Bueno, como ha dicho el doctor Montalbán, yo os hablaré sobre cómo afecta el COVID-19 a las personas con esclerosis múltiple. Para empezar, primero empezaré con qué riesgo tienen las personas, la población en general, de tener COVID. Es importante saber cuál es el riesgo de primero infectarse y entonces pasar a estar asintomáticos, cuáles son los factores que hacen que las personas pasen a tener un COVID leve y lo más importante probablemente es cuáles son esos factores que hacen que las personas tengan un COVID grave. En cuanto a los factores que hacen que una persona pase a infectarse, bueno, ya los conocéis perfectamente, es el hecho de estar en contacto con alguien con COVID o con la sospecha de COVID. También se ha visto que el personal sanitario tiene más riesgo por el hecho de estar más expuestos y que el nivel socioeconómico de la persona, un nivel socioeconómico más bajo, podría estar relacionado. No pasa nada, no. Es que me parece igual. No pasa, si no pasa aún. Por otra parte, el riesgo de tener un COVID leve no se sabe del todo. Pasar de estar asintomático a COVID leve, se piensa que podría tener alguna relación con la edad, mayor riesgo de tener síntomas y quizá con la genética y una mayor carga viral, pero no se desconoce. Y lo que sí que se empieza a conocer bastante bien es los factores que hacen que una persona pase a tener un COVID grave o tenga riesgo de estar hospitalizado. El principal factor, la edad. A mayor edad, mayor riesgo, pero el hecho de tener otras enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar, crónica, suficiencia renal, tabaco o fumar o estar embarazada podría estar relacionado con un COVID más grave y no se sabe del todo el papel de la hipertensión o el asma. Sin embargo, la inmunosupresión o la inmunomodulación, o sea, las personas que llevan estos tratamientos, no se sabe del todo si tienen más o menos riesgo por el hecho de que, si bien les bajan las defensas, por lo que tendrían un mayor riesgo de tener una infección grave, es verdad que el COVID grave se provoca por una superreacción del sistema inmunológico contra el virus, por lo que estas personas con estos tratamientos tienen de base las defensas más bajas, con lo que no harían esta reacción, con lo que quizá disminuiría la respuesta y el riesgo de COVID grave. Entonces, a priori, cuando empezó la pandemia, nosotros nos planteamos las personas con esclerosis múltiple a las que tratábamos, qué riesgo tenían y si tenían más riesgo que la población general.
era poco probable que tuvieran más riesgo de infectarse, porque esto depende, como ya sabéis perfectamente, del distanciamiento social, de la higiene y del testeo poblacional. El hecho de pasar a tener más síntomas podría ser por el hecho de estar más expuestos al virus y tener un mayor riesgo de infecciones, que se ha visto que las personas con esclerosis múltiple tienen un mayor riesgo de infecciones en general. Y podría ser, por esto que hemos dicho antes, que hubiera un mayor riesgo de COVID grave por estos tratamientos, pero es por esta razón que al inicio de la pandemia las personas con esclerosis múltiple se las etiquetó de personas de riesgo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Pues lo que hemos visto es que en cuanto al riesgo de infectarse o tener un COVID leve, los datos, bueno, estos resultados están basados en varios estudios, en un estudio iraní, en un estudio que hemos realizado nosotros, en otro en el cual hemos colaborado con Estados Unidos y una publicación que hizo en el Congreso de Neurología el grupo del Clinic. Entonces, lo que se ha visto principalmente es que el riesgo de infectarte aumenta si estás expuesto, obviamente, al COVID, a una persona infectada, que las personas más jóvenes y sin enfermedades tienen más riesgo. Esto podría ser por el hecho de que al ser más jóvenes tienen menos riesgo de infectarse y se exponen más, o porque son personas que continúan trabajando y están más expuestas. Y después, en nuestro estudio vimos que las personas viviendo en Barcelona, esto se hizo en la primera ola, pues tenían más riesgo, pero podría ser porque en Barcelona hubo más casos que en el resto de Cataluña. En cuanto a las variables relacionadas con la esclerosis múltiple, se vio que una mayor duración de la enfermedad podría estar relacionado con un mayor riesgo de tener el COVID, y aquí hay controversia, que las personas tratadas con anti-CD20 podían tener más riesgo, sin embargo, en nuestro estudio no lo vimos, así que esto no está del todo claro. Entonces, en cuanto al riesgo de tener un COVID grave, ¿cuáles son los factores en las personas con esclerosis múltiple? Esto está basado en varios estudios, en un estudio del registro italiano de personas con esclerosis múltiple, en el registro francés, en uno americano de Estados Unidos, en otro internacional. Entonces, con todo esto se ha visto que en nivel de datos demográficos, las personas mayores de sexo masculino y con otras enfermedades tienen mayor riesgo, pero esto se aplica a la población en general también. En cuanto a las variables relacionadas con la esclerosis múltiple, aquellas personas con un curso progresivo y con un EDSS mayor de 6, es decir, una mayor discapacidad, es la escala que nosotros utilizamos para valorar la discapacidad, tienen un mayor riesgo. Estas personas tienen mayor riesgo en general de tener infecciones, con lo cual encaja en cierta manera. Y el registro italiano sí que vieron que el uso reciente de corticoides de menos de un mes aumentaba el riesgo de un COVID grave. Esto no se ha visto en ninguno de los otros registros, por lo que tenemos que ponerlo, ahí está planteado. En cuanto a los tratamientos para la EM, sí que parece, después de que varios estudios lo hayan publicado, que los tratamientos anti-CD20, que son el rituximab o el ocrelizumab, podrían aumentar el riesgo de hospitalización. El registro italiano vio que los pacientes tratados con interferón o acetato de glatirámero tenían menos riesgo de COVID, o sea, como que era protector de un COVID grave. Y nosotros, por ejemplo, no vimos ninguna relación con los fármacos. Entonces, en resumen, estas son todas las variables, pero cabe destacar las que he marcado en negrita, que son aquellas que afectan a la población en general. Así que los principales factores que afectan a las personas con esclerosis múltiple son los que afectan a la población en general. También hay el curso progresivo de la esclerosis múltiple y una alta discapacidad que aumenta el riesgo de un COVID grave, pero también aumenta el riesgo de otras infecciones. En cuanto a los tratamientos con anti-CD20, cabe remarcar que, que nosotros sí que hasta que no se sepa, no tengamos más información y no haya más del COVID, y esto sabéis que la información sobre el COVID va evolucionando día a día, no podemos mojarnos, pero sí que ahora recomendamos que las personas tratadas con este tratamiento vayan con cuidado. En cuanto a nuestro registro, hasta ahora en el CEMCAT hemos tenido 187 pacientes con COVID, la edad media es de 47, la mayoría son mujeres y con una esclerosis múltiple remitente recurrente, que es lo habitual. Un 40% tiene otras enfermedades, y el EDSS medio es de 2. En cuanto a los tratamientos, el 77% va con algún tratamiento, la mayoría llevan o bien interferón, un 20%, o bien anti-CD20, que son estos que he dicho, rituximab y ocrelizumab. Y esta es la distribución a lo largo de la pandemia. Como vemos, la mayoría de casos los tenemos concentrados en marzo y abril del 2020, en la primera ola. En rojo veréis los casos confirmados y como veis y como sabéis que al principio no se hacían tantas PCRs, no tenemos tantos casos confirmados.
Esto lo intentamos compensar en junio y hicimos serologías a todos los pacientes que habíamos detectado que tuvieran COVID. En cuanto a la evolución en función del tratamiento, cabe destacar que el 90% de los pacientes, como veis a la derecha, han tenido un COVID leve y solo un 10% han tenido un COVID grave, de los cuales la mayoría no llevan ningún tratamiento y algunos llevan anti-CD20. Cabe destacar que las personas que no llevan ningún tratamiento son aquellas en general que tienen una mayor discapacidad y unas fases progresivas, que ya es por esto que pueden tener más riesgo de infecciones graves. En cuanto a las serologías, como he dicho en un momento, hicimos en junio de 2020 serologías a todos los pacientes que teníamos la sospecha y vimos que a pesar, bueno, veis, en gris están los pacientes que no llevan ningún tratamiento, en azul los que llevan tratamientos anti-CD20 y en marrón los que llevan otros tratamientos. Y lo que vimos es que a pesar de que a nivel de los resultados de la PCR eran muy similares, lo que vimos es que los pacientes con anti-CD20 tenían las serologías muchos menos anticuerpos que el resto de tratamientos, menos de un 20%. Esto encaja ya que los pacientes con anti-CD20 funciona que se eliminan las células B, los linfocitos B, que son los encargados de producir los anticuerpos y que es lo que miramos con las serologías. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista otro tipo de inmunidad, de que a pesar de no detectar nosotros los anticuerpos no puede haber la inmunidad celular y de hecho empezaremos un estudio para mirar esto. Entonces, en resumen, el riesgo de infectarse por COVID o de tener un COVID leve en personas con esclerosis múltiple aumenta en aquellas principalmente que han estado en contacto con COVID-19 y esto no es ninguna sorpresa para ninguno. La gravedad del COVID aumenta como en la población en general, en personas de mayor edad, sexo masculino y que tienen otras enfermedades. En personas con esclerosis múltiple, en aquellas con formas progresivas y mayor discapacidad, que también tienen mayor riesgo de otras infecciones. Y por ahora parecería que quizá las terapias anti-CD20 aumentan y quizá los corticoides, pero esto se tiene que mirar, necesitaríamos más pacientes para confirmar esta información. Por otra parte, parecería que los pacientes tratados con anti-CD20 producen menos anticuerpos contra el SARS-CoV-2, pero desconocemos si también, si a pesar de no producir anticuerpos, no producen algún tipo de inmunidad, como sería la celular. Y como muy buena noticia, yo creo con lo que voy a acabar, que es que el 90% de las personas con esclerosis múltiple en nuestro centro han tenido un COVID leve, lo cual creo que es la mejor noticia. Nada, muchas gracias. Quería agradecer a Simón y Paula por ayudarme especialmente. Gracias, Ana, por la presentación, que ha sido breve pero intensa. A continuación, me complace muchísimo presentar a la doctora Susana Otero. Ella es epidemióloga de nuestro hospital de Vallebrón y ha estado trabajando con nosotros, con el CEMCAT desde hace ya mucho tiempo. Fue una de las partícipes y artífices fundamentales de las guías de tratamiento de esclerosis múltiple de la EAN y del ECTRIMS y es una súper experta en vacunación. Para nosotros se ha convertido en una figura absolutamente indispensable. Susana, por favor. Estar aquí y poder compartir en este momento lo que sabemos y lo que hemos podido aprender sobre las vacunas, que como sabéis es un tema candente y es un tema que cambia continuamente. Hace algo menos de un año también estuvimos en un foro similar, también organizado por el CEMCAT, hablando de lo que era esta pandemia y de lo que eran las primeras cifras que empezábamos a conocer, y poder hablar hoy de las vacunas, que esperamos que sea una de las soluciones al fin de la pandemia, pues la verdad es que es un placer para mí. La charla la he estructurado en dos partes. En primer lugar, haré un repaso sobre las vacunas disponibles y las vacunas que están en desarrollo, y luego comentaremos brevemente sobre la estrategia de vacunación, tanto a nivel general que se plantea en nuestro país y que está muy en la línea de lo que plantean en otros países, y un poco unos puntos, en este caso 7 puntos claves sobre la vacunación en pacientes, específicamente en pacientes con esclerosis múltiple.
Entonces, sobre las vacunas, decir que ahora mismo, ya digo, transcurridos este año de pandemia, se abre un nuevo panorama. Hasta ahora, los últimos meses, hemos aprendido que convivir con este virus suponía necesariamente tener que tomar una serie de medidas que pasaban por la distancia social, por todas las medidas de protección individual que hemos aprendido a llevar a cabo, porque sin hacer nada veíamos cómo realmente los casos aumentaban exponencialmente. Hemos entendido que este virus teníamos que mantenerlo a raya hasta el punto de que cada persona contagiara a menos de una persona para poder realmente interrumpir la transmisión en la comunidad, y mantenerlo a raya es realmente complicado. Pero ahora se plantea un nuevo escenario en el que tenemos disponibles vacunas que están demostrando ser seguras en primer lugar y eficaces. Y estas vacunas se pueden plantear en dos escenarios diferentes. En un escenario muy ambicioso, que podría ser el llegar a tener una cobertura de vacunación en la población casi universal, que permitiera realmente que el virus no tuviera gente a quien infectar y gente entre la que transmitirse. Esta inmunidad de grupo realmente todavía estamos algo lejos, y por tanto la estrategia que se sigue ahora con las dosis que van habiendo disponibles, pues es focalizar en aquellas personas de alto riesgo. El progreso ha sido espectacular y no conocíamos un desarrollo de vacunas para otra infección como la que ha ocurrido para el caso del SARS-CoV-2, y en pocos meses tenemos estos números que podéis ver aquí. Tenemos ya 20 candidatas vacunales en ensayos fase 3, 6 autorizadas, 4 aprobadas con todas las condiciones, y en la parte de la derecha os muestro algunas de las que están ya en fase 3 o en fase de aprobación. O sea que esto ha sido algo que se ha hecho realmente en un tiempo récord. Y se ha hecho en un tiempo récord porque se ha saltado un poquito o se ha, digamos, acelerado el proceso habitual de desarrollo de vacunas, en el que se iban haciendo los ensayos uno detrás de otro. Es decir, comenzábamos por ensayos en modelo animal, pasábamos a desarrollo clínico con ensayos fase 1, fase 2, fase 3, y estos ensayos iban a un ritmo en el que se esperaba tener resultados completos de uno para pasar a la siguiente fase, igual que se esperaba tener una autorización para comenzar una producción masiva de la vacuna. En el caso de la vacuna de coronavirus, las fases se han ido haciendo igual, se han ido haciendo con las mismas garantías, pero se han ido haciendo de una manera más solapada. Entonces hemos podido ver ensayos fase 1/2 que se han hecho simultáneamente. Hemos podido ver cómo las distintas compañías farmacéuticas con sus candidatos vacunales tenían ya a punto los ensayos fase 3, es decir, toda la logística de ensayos fase 3, incluso antes de tener todavía los resultados fase 2, lo cual no quiere decir que se hubieran empezado los estudios, pero sí que estaba todo a punto para empezarlo en cuanto los resultados de los fases 2 mostrarán buenos resultados. Y, por supuesto, las agencias reguladoras han estado a disposición para poder ir revisando a medida que se iban disponiendo de resultados, lo cual ha permitido que todo este proceso se pudiera hacer con garantías, pero de manera mucho más rápida. Y la realidad es que a medida que se han ido teniendo vacunas, los distintos países han ido desplegando sus estrategias de vacunación. No es sencillo, por supuesto, depende por un lado de la disponibilidad de vacunas, y esto obviamente depende de los distintos contratos de los distintos países con las compañías farmacéuticas, pero también depende de la logística que se ponga a punto en los países. Como veis, Israel es uno de los países que ha despuntado claramente en su logística de vacunación, tiene a más del 60% de su población vacunada, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Inglaterra, y en España, a fecha 4 de febrero, teníamos vacunado el 4% de la población. Se han utilizado varias tecnologías porque se consideraba que era un momento de crisis en la que probar varios candidatos vacunales era la mejor estrategia, y de hecho a día de hoy, pese a que algunas ya están comercializadas, se siguen probando otras, porque disponer de un abanico grande de vacunas nos va a permitir, por un lado, tener una buena disponibilidad de número de dosis, pero también poder ir perfilando cuál es la mejor vacuna para cada tipo de población, y eso es algo que lo sabremos en los próximos meses. Entonces, se han utilizado tecnologías clásicas que habíamos manejado para otras vacunas y algunas realmente muy nuevas que nunca se habían utilizado previamente, como pueden ser las vacunas RNA, o algunas que se habían utilizado de manera más limitada, como pueden ser las vacunas de vector viral, que sí que se habían empleado previamente, pero en pocos tipos de vacunas. En definitiva, lo que subyace debajo de
todas las estrategias y de todas las vacunas que tenemos disponibles es intentar presentarle a nuestro sistema inmunológico al virus, de tal manera que el sistema lo conozca y se prepare y genere defensas. El cómo se presenta el virus es lo que depende en función de los distintos tipos de vacunas. Entonces podemos presentarle al virus entero, como son las vacunas virales, las que tenéis en color amarillo. Podemos presentarle proteínas del virus y hemos ido aprendiendo sobre el virus y sabemos que esta proteína de la espícula, la proteína S, es quizás la más relevante para el sistema inmunológico. Entonces, las vacunas se han enfocado mucho en utilizar esta proteína como el método para conseguir inmunidad. Pues algunas vacunas se centran en simplemente la proteína y otras vacunas utilizan una estrategia que es presentarle al cuerpo la receta para que el cuerpo fabrique la vacuna y desarrolle las defensas de la vacuna. Y el presentarle la receta es en forma de RNA, en las vacunas RNA, o en forma de DNA, que es otra manera, dentro de una estructura viral que ya nada tiene que ver con lo que fue ese virus, ese adenovirus, pero le sirve como carcasa, como vehículo para trasladar la receta para fabricar la proteína. Como sabéis, en la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento ya ha aprobado 3 vacunas, 2 de ellas de tipo RNA y la última aprobada, que es la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna de vectores virales. Con lo cual, estas 3 son con las que nos manejamos actualmente en las estrategias de vacunación. Estas vacunas se han aprobado después de presentar resultados de ensayos de todo el proceso y de los últimos ensayos, que como sabéis son los ensayos fase 3, que se han realizado en un número altísimo de personas. Hablamos de 30.000 participantes en estos ensayos, incluso más, ¿no? Entonces, estos ensayos se han centrado fundamentalmente en intentar demostrar que la vacuna tiene un efecto en lo que es de entrada más relevante, que es prevenir, por un lado, muerte, por un lado, infecciones graves de COVID y, por otro lado, infecciones moderadas o leves. Entonces, en base a esto, que es lo que tenéis resaltado en verde, es decir, cuánta capacidad tiene la vacuna para prevenir infección, hospitalización y muerte, se han aprobado estas vacunas. Es verdad que también tiene un interés muy importante y desde el punto de vista epidemiológico y de futuro control de la epidemia, el llegar a saber si estas vacunas también previenen que realmente nos infectemos aunque sea de una manera asintomática, y eso es lo que se está comenzando a estudiar ahora y lo que habrá resultados brevemente, porque concretamente, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca de adenovirus ya hay disponibles algunos resultados y bastante positivos, todavía no publicados, bastante positivos, indicando que prevendría de la infección. Estos son los resultados globales de las vacunas que están autorizadas, no todas en Europa, tenéis vacunas también autorizadas en China en la figura, pero estos son los resultados globales para prevenir infección moderada, leve moderada de coronavirus. Y como veis, pues los resultados son muy buenos, son superiores, pues la mayoría de ellos al 60%, y específicamente las vacunas RNA realmente tienen resultados muy altos, superiores al 90%. Entonces, con estas vacunas ya disponibles, ¿cuál es la estrategia de vacunación que han adoptado la mayoría de países del mundo y concretamente nuestro país también? Pues es entender que la disponibilidad de vacunas iba a ir siendo progresiva y vamos a empezar en un escenario de menos disponibilidad, de menos cantidad de dosis disponible para administrar a la población, y a medida a partir de ese momento se iría ampliando. Entonces, en ese sentido, se consideró priorizar inicialmente los grupos de mayor riesgo, los grupos más vulnerables a los que habría que inmunizar primero. Y como sabéis, por esta etapa es por la que se ha comenzado, es en la que estamos, yo diría ya casi en el final de la etapa 1, y a partir de ahí nos avanzaríamos hacia las siguientes etapas en las que, a medida que se disponen de más dosis, se puede ir ampliando los grupos poblacionales a los que poder ir vacunando. ¿Cuál ha sido la priorización? Y esta la conocen bien. Por un lado, el grupo principal, por el gran impacto que ha tenido, es personas que están en residencias y los trabajadores de esas residencias, puesto que la infección por coronavirus sabéis que ha tenido un impacto tremendo. A partir de ahí, personal sanitario de primera línea, otro personal sanitario y personas consideradas como grandes dependientes.
En este punto estamos, fundamentalmente ahora abordando los grupos 3 y 4, pero en la última actualización del posicionamiento del Ministerio de Sanidad de nuestro país, que ha sido ahora el 21 de enero, ya adelantan que el siguiente grupo, el grupo número 5, serán estas personas mayores de 80 años, ya que no estén en residencia, sino toda la población mayor de 80 años. Y a partir de ahí se seguirán ampliando los grupos, porque ya ha habido consensos y de trabajo y de multidisciplinar que están asesorando, que ya consideran que más allá de estos primeros grupos prioritarios, las personas mayores de 65 años y esas personas con comorbilidades que han demostrado que suponen un mayor riesgo para una infección grave por coronavirus, deberían estar también entre el top 5 de grupos a priorizar, con lo cual serán los siguientes pasos. ¿Y cuáles serían estas poblaciones con patología crónica o con patología concomitante? Pues en base a toda la evidencia que se ha podido ir recogiendo durante todos estos meses de pandemia, está bastante claro y hay evidencia fuerte de cuáles serían esas comorbilidades o esas patologías que supondrían un riesgo alto de una infección grave, y entonces habría que comenzar por ahí. Como ha comentado la doctora Zabalza, dentro de esto también hay una buena evidencia sobre qué subgrupo o qué subgrupo de pacientes o de personas con esclerosis múltiple también deberían estar dentro de estos grupos de máxima priorización una vez que la vacuna se abra a patología crónica. Y solo por comentaros que esto también implica que hay varios grupos trabajando e intentando asesorar a este respecto. La Sociedad Española de Medicina Preventiva ha hecho toda una priorización con un buen detalle de las distintas patologías crónicas en función del grado de evidencia, recomendando qué prioridad deben tener estos grupos. Teniendo en cuenta esto y como indicaciones generales de la vacuna, decir que la vacuna ahora mismo está utilizándose para estos grupos prioritarios siempre en mayores de 16 años, es decir, en población adulta. Es importante, y esto es por un tema fundamentalmente de seguridad, separar la vacuna del coronavirus de cualquier otra vacuna que pueda necesitar recibir la persona, al menos separarla 14 días, sobre todo para poder distinguir claramente los efectos adversos. Una de las preguntas es si una persona que ya ha pasado una infección por coronavirus puede vacunarse y debe vacunarse. Pues la respuesta es que sí, puede y debe vacunarse, puesto que la infección natural no sabemos exactamente cuánto puede ser la duración de esa de esa protección, y con lo cual sería recomendable que se vacunaran. Es verdad que es muy posible que durante 3 meses post-infección natural el sistema inmune haya desarrollado defensas y entonces se podría posponer la vacunación hasta 3 meses después de la infección. La contraindicación o las contraindicaciones están cada vez más acotadas de la vacuna y fundamentalmente una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica grave a la vacuna o a cualquiera de sus componentes sería fundamentalmente la contraindicación principal. Así como el embarazo inicialmente se consideró una contraindicación, ya estamos aprendiendo más y ahora ya se considera más bien una precaución. Sabemos que las embarazadas se pueden vacunar con otras vacunas inactivadas similares en cuanto a cómo se han desarrollado que las vacunas de coronavirus, con lo cual es posible que sea seguro. Es bien cierto que todavía no hay datos específicos en embarazadas y, por tanto, es todavía una precaución. Con lo cual, esto ha sido a nivel general. Si nos centramos en qué se podría recomendar a día de hoy y qué sería lo más clave en relación a la vacunación específicamente en personas con esclerosis múltiple, pues yo destacaría 7 puntos. El primero es que, tal y como ha comentado la doctora Zabalza, los pacientes con formas progresivas, aquellos de mayor edad, con mayor nivel de discapacidad y, por supuesto, si tienen de manera concomitante otra serie de comorbilidades, deberían ser aquellos candidatos a recibir de forma prioritaria, una vez que se comience a vacunar el paciente con patología crónica, deberían ser aquellos candidatos a recibir la vacuna. En segundo lugar, y esto es, y lo obtenemos de manera indirecta
a través de lo que conocemos de otras vacunas utilizadas en pacientes con esclerosis múltiple desde hace muchísimos años y en base a muchísimos estudios que demuestran que realmente el vacunarse no supone un mayor riesgo para desencadenar brotes ni tampoco para que empeoren los síntomas crónicos de la enfermedad, con lo cual podemos asumir que realmente esto será lo que ocurrirá con las vacunas frente a coronavirus. Y en cualquier caso, si lo metemos en una balanza, el balance claramente supera el beneficio de la vacunación al potencial riesgo, que ya digo, según los estudios que conocemos es bajo, de desarrollar un brote. En relación a si vacunar junto con otros tratamientos puede ser un problema, decir que es seguro, es decir, las vacunas que disponemos en este momento son vacunas inactivadas que se pueden administrar junto con cualquiera de los tratamientos que reciben las personas con la esclerosis múltiple hoy en día. Es verdad que algunos de estos tratamientos, fundamentalmente aquellos con mayor poder inmunosupresor, pueden llegar a hacer que la vacuna sea menos efectiva, es decir, que el sistema inmunológico desarrolle menos defensas cuando vacunemos. Por este motivo, sería recomendable que idealmente, y si se pudiera, en los casos en los que se pueda hacer, se complete la vacunación antes de comenzar alguno de estos tratamientos, fundamentalmente los tratamientos anti-CD20, que son los que, por diversos estudios, como veis en la diapositiva, sabemos que realmente tienen una interferencia importante con la respuesta a otras vacunas. En este caso, este es el estudio Veloce, en el que se analizó, por un lado, cuál era la respuesta de pacientes tratados con ocrelizumab versus pacientes que no recibían se vio que realmente la respuesta era mucho menor en aquellos pacientes que comenzaban un tratamiento con anti-CD20 y que además era muy importante cuántas dosis de la vacuna conseguíamos administrar antes del tratamiento. Cuantas más dosis, mejor era la respuesta final a todo el proceso de vacunación. Ahora veo que quizás El punto 5, y esto es común a todas las vacunas con los tratamientos inmunosupresores, las vacunas vivas atenuadas, es decir, aquellas vacunas en las que el microorganismo está allí presente, está presente de manera atenuada, o sea, con menor poder infectivo, pero está presente, no se deberían administrar en pacientes que estén recibiendo terapia inmunosupresora. Pero este no es el caso para ninguna de las vacunas disponibles frente a coronavirus de las que tenemos actualmente, ni de las que previsiblemente se autoricen en los próximos meses, con lo cual esto no debería ser en ningún caso un problema en el caso de las vacunas con coronavirus. Todas son inactivadas y todas, desde un punto de vista de seguridad, se pueden administrar junto con todos los tratamientos. Si queremos optimizar la respuesta, por lo que hemos comentado hace un momento, de que quizás con algunos tratamientos la respuesta a la vacuna puede ser menor, pues podríamos intentar buscar la ventana de oportunidad, el momento en el que conseguiríamos más éxito con la vacunación. No obstante, esto es un proceso que hay que someterlo a un balance porque es algo realmente abierto en debate, porque estaríamos balanceando, por un lado, el retrasar la vacunación o el tratamiento para intentar buscar ese mejor momento de vacunación versus quizás vacunar en cuanto tengamos la vacuna disponible, aunque nos arriesguemos a una respuesta más parcial, pero conseguiremos que la persona esté protegida antes. Entonces, esto realmente no hay una clara respuesta y habrá que probablemente ir individualizándolo caso a caso. Último punto, no disponemos de suficiente información para poder elegir un tipo concreto de vacuna. ¿Cuál es la vacuna mejor para mí? En este momento todavía no podemos dar respuesta a esto. En cualquier caso, cuando llegue la posibilidad de tomar estas decisiones será porque tendremos ya suficientes datos de 4 aspectos fundamentales: eficacia, duración de la protección, seguridad y otra serie de factores como si hay algunas vacunas que en función de la edad funcionan mejor o peor. Entonces, tendremos estos 4 elementos y en base a eso podremos individualizar la indicación de vacuna, pero en este punto en el que estamos todavía no estamos ahí. Y para terminar, simplemente poner encima de la mesa los interrogantes sobre qué pasará con las variantes. Sabéis que hasta el momento 3 variantes importantes en cuanto a que ya están ampliamente extendidas y que podrían tener un impacto en la eficacia de alguna de estas vacunas. Y
por supuesto, decir que evidentemente estamos extrapolando alguna de la información que tenemos sobre otras vacunas que se han manejado previamente, y las vacunas de ARN son vacunas relativamente nuevas. ¿Se podrá directamente extrapolar el conocimiento que tenemos de las vacunas a esta nueva tecnología? Por otro lado, ¿cuál es el papel de la respuesta celular, que ya apuntaba la doctora Zabalza? Necesitaremos datos en niños y en mujeres embarazadas. La duración de la protección, esto es clave. Podemos inmunizarnos ahora, pero también necesitaremos saber si requeriremos dosis de refuerzo en los futuros meses o en los futuros años. Y como comentaba también al principio, llegar a conocer a ciencia cierta si realmente estas vacunas previenen que realmente contactemos con el virus, que nos infectemos y, por tanto, que podamos transmitir la infección a otros. Y acabar con un mensaje positivo. Os comentaba que Israel es el país que tiene más del 60% de su población vacunada, y el impacto que se está viendo después de la segunda dosis de vacuna, que sería la segunda línea vertical verde que veis, es que realmente en aquella población que se ha vacunado fundamentalmente, que son los mayores de 60 años, el efecto se ha visto claramente en cuanto a la bajada de casos y también de hospitalizaciones, con lo cual un país en el que ya hay una buena cobertura vacunal con unos resultados muy positivos. Y con esto, muchísimas gracias por la atención. Muy bien, Susana, gracias por esa magnífica charla, que a pesar de que tiene sus elementos de duda e incertidumbre, porque no deja de ser una charla muy científica, la verdad es que es muy esperanzadora. Muchísimas gracias, Susana. A continuación, me complace presentar a la señora Rosa Marriera, que es la directora ejecutiva de la Fundación Esclerosis Múltiple, que nos va a hablar del COVID y en otros ambientes, ¿no? En el ambiente social, en el ambiente laboral. Rosa, sisplau. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí como representante de una asociación de pacientes, en este caso la Fundación Esclerosis Múltiple de Cataluña. Es muy positivo para nosotros recibir este mensaje, tanto por parte de la doctora Zabalza, ¿no?, que nos ha hablado de cómo ha afectado el COVID a las personas con esclerosis múltiple, básicamente pues de una forma bastante leve. Y después, por otra parte, la doctora Otero, que nos ha comentado también que tenemos ya a nuestra disposición las vacunas y ese cambio que va a suponer para las personas con esclerosis múltiple. Por tanto, yo creo que tenemos un mensaje muy esperanzador esta tarde, ¿no? Yo simplemente quería poner de relieve en estos minutos una línea muy importante que estamos trabajando desde las asociaciones de pacientes, que es toda nuestra línea estratégica de la defensa de derechos. Desde que iniciamos la pandemia, desde las asociaciones de pacientes hemos estado trabajando muy directamente para conseguir pues, que los tratamientos llegasen a los pacientes, para conseguir también que desde las administraciones la esclerosis múltiple no se dejara a un lado por la urgencia de la COVID. Y todo esto nos ha llevado también al tema que tratamos esta tarde, que en concreto pues es el tema de la vacuna de la COVID. En este caso concreto, tenemos que el Sistema Nacional de Salud, tal como nos ha explicado la doctora Otero, ha publicado la estrategia de vacunación frente a la COVID. En concreto, en el artículo 3.6.5, establece las personas de condiciones de más riesgo, que hemos visto en el punto 4 que hablaba la doctora antes, ¿no? Allí hay un punto específico que nos habla de, en ese segundo grupo prioritario, las personas que usan corticosteroides o otros tratamientos inmunosupresores. Aquí, por tanto, tendríamos a un grupo de personas con esclerosis múltiple. ¿Cuál es nuestra petición en cuanto a defensa de derechos en este punto? Junto con la Plataforma de Esclerosis Múltiple España, a la que pertenecemos, y a la Plataforma de Pacientes, hemos hecho una petición al Ministerio de Sanidad para que incluya en ese epígrafe a todas las personas con esclerosis múltiple, porque aunque no estén en este momento tomando corticoides o inmunosupresores, debemos garantizar que el manejo de su enfermedad puedan iniciar un tratamiento de este tipo y, por lo tanto, ya estén vacunados y preparados para poderlo hacer. Por tanto, bueno, este es nuestro objetivo principal, continuar al lado de las personas, como seguimos haciendo siempre, generando información para que todo el mundo esté enterado de todo cómo va evolucionando a lo largo de este periodo tan incierto y, como decíamos, pues bueno, un mensaje de optimismo porque empezamos a ver la luz al final del túnel.
Bueno, muchas gracias, Rosa. Ahora yo creo que viene el periodo de la charla más difícil, puesto que es un periodo de preguntas y respuestas. He estado observando el chat, la verdad es que hay muchísimas preguntas. La doctora Tintoré intentará ordenarlas y distribuirlas a los diferentes ponentes. Mar, cuando quieras. Mar es nuestra, perdona, no la introducción. No necesita, perdona, Mar, no necesitas introducción, pero Mar Tintoré es una neurólogo experta en esclerosis múltiple, es la directora asistencial del CENCAT y, bueno, y no necesita mucha más presentación. Adelante, Mar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad es que ya pensábamos que este debate o esta sesión levantaría mucho interés y vemos que está siendo así y hemos recibido un número fantástico de preguntas. Afortunadamente, yo creo que la mayoría de ellas, la doctora Zabalza y sobre todo la doctora Otero, ya nos las han contestado, ¿no? Yo las he también ido resumiendo un poco para insistir sobre, yo creo, los mensajes que básicamente ya hemos ido viendo, ¿no? Pero para resumir en una frase, Susana, ¿los pacientes con esclerosis múltiple pueden vacunarse? Esta pregunta nos la han hecho de esta manera y de diversas maneras infinidad de veces, ¿no? Sí, los pacientes pueden vacunarse y ya hemos dicho que cualquiera de las vacunas que tenemos disponibles actualmente serían seguras para los pacientes, lleven o no tratamiento. Muchas gracias, Susana. Yo diría que incluso un poco más, ¿no? Que nuestra recomendación es clara, que sí deben vacunarse, que es una recomendación clara basada en todos los datos que nos ha dado Susana y que son muy contundentes, ¿no? Hemos recibido preguntas en relación con cualquiera de los tratamientos. Estoy en tratamiento con Copaxone, estoy en tratamiento con diferentes, todos los fármacos hemos recibido, cada uno de ellos. Pues sí, la verdad es que la respuesta es clara y en función de la esclerosis múltiple o en función del tratamiento que estén recibiendo, la respuesta es sí, pueden vacunarse y nuestra recomendación es vacunarse. Vamos a ir también a preguntas de logística, Susana, un poco más específicas, ¿no? Pero nos dicen, ¿pero dónde nos vamos a vacunar? ¿Dónde vamos a ir a vacunarnos? A veces nos dicen aquí, vamos a poderlos vacunar en el CEMCAT, podemos hacer nosotros una estrategia de vacunación o cómo va a ser la logística. Bueno, la logística específica para población crónica o patología crónica y específicamente con esclerosis múltiple todavía no está 100% establecida y es algo en lo que se está trabajando desde las autoridades sanitarias. Pero lo que sí que puedo decir es que se mantendrá una estructura muy similar a toda la demás vacunación. Es decir, las vacunaciones se tienen que hacer en los lugares donde se puede garantizar el almacenamiento y la administración de las vacunas. Esto implica que se harán en atención primaria y posiblemente en los hospitales a nivel de los servicios de medicina preventiva. Estas vacunas, además, tienen la complejidad añadida de que su preservación, su reconstitución, la duración una vez que están descongeladas y el hecho de que algunas de ellas son viales multidosis hacen que realmente se necesite una expertise y un manejo a la hora de manipularlas y de administrarlas, con lo cual se hará de la manera que sea más fácil también y facilitando la vida a la población, pero en estos lugares, centros de atención primaria y hospitales. Pero entiendo que los pacientes recibirán en principio una información desde la atención primaria avisándoles del momento de cuándo van a tener que ir a vacunarse y dónde, etcétera. Eso es. Deberá luego haber también muy claramente un registro de cuándo han recibido la primera dosis, puesto que la mayoría de estas vacunas requieren 2 dosis y hay que hacerlas dentro del periodo establecido. Muy bien. También tenemos preguntas un poco sobre... entendemos que en estas vacunas hacen falta 2 dosis. Hay personas que, sobre todo trabajadores de la salud, a lo mejor que pacientes nuestros que ya han recibido la vacuna, ¿no? También nos preguntan si hay problemas en cuanto a si reciben la segunda dosis más tarde de lo que está estipulado.
están preocupados algunos porque parece que se están retrasando las segundas dosis. En principio, en los ensayos clínicos, que es de donde obtenemos toda la información de cuál es la pauta vacunal, los ensayos clínicos, sobre todo en las vacunas de RNA, ha habido una cierta flexibilidad y se han incluido sujetos que han llegado a recibir la segunda dosis, en este caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, en vez de a los 21 días hasta 42 días, con lo cual esta flexibilidad en poder retrasar la segunda dosis existe. Es verdad que el Ministerio de Sanidad, por ser conservador y realmente atajar o ceñirse a la ficha técnica, recomienda no retrasar más allá de 28 días. En este caso hablamos de la vacuna de Pfizer, que es la que se ha empezado a utilizar en personal sanitario. Muchas gracias, Susana. Xavier, también tenemos preguntas un poco más específicas que yo te voy a trasladar también. Tenemos pacientes que tienen lo que podríamos decir variantes de la esclerosis múltiple, que hoy en día pues se conocen como la neuromielitis óptica, o pacientes que tienen esta variante con anticuerpos asociados al MOC, que también nos han hecho llegar sus preocupaciones sobre si ellos también deberían vacunarse. Yo creo que el concepto general es que todo el mundo debe vacunarse. Yo creo que Susana ha mostrado una diapositiva con 2 o 3 excepciones, que probablemente, más que excepciones, es porque no tenemos conocimiento de lo que sucede en esas poblaciones, ¿no? Menores de 16 años, has mencionado que las embarazadas en principio no existe ningún motivo teórico para no hacerlo, pero claro, no han participado en los ensayos clínicos. Por lo tanto, en los pacientes con NMO, con enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOC, yo creo que el mismo concepto prevalece. Otra cosa es que, teniendo en cuenta qué medicación están utilizando específicamente, desde luego, desde un punto de vista de toxicidad no hay riesgo, desde un punto de vista de montar una respuesta inmune correcta, hay que estudiar caso por caso y ver en qué momento sería el ideal para administrar la medicación o para administrar la vacunación. Tenemos muchas preguntas en relación a este punto que suscitas, Xavier. En función de diversos tratamientos, ¿cuál sería el momento más adecuado para recibir la vacuna, ¿no? Tenemos preguntas en relación a personas que están en tratamiento que se ha mencionado aquí en varias ocasiones, como rituximab o ocrelizumab. Son tratamientos que se reciben cada 6 meses, endovenosos, y muchos pacientes están preocupados por saber cuál será el momento idóneo para recibir esta vacuna en función del día que van a recibir el tratamiento. Yo creo que aquí hay los 2 puntos de vista, ¿no? Por un lado hay el punto de vista de Susana, desde un punto de vista de cómo va a ser la respuesta inmune, cuál es el momento óptimo, y luego también está el punto de vista del neurólogo de cómo balancear los beneficios-riesgos que decías tú, Susana, también en la charla, ¿no? Desde un punto de vista más inmunológico, si solo tenemos en cuenta la reacción de nuestras defensas, ¿a partir de qué momento podríamos recomendar, o hay algún momento, o cualquier momento es bueno? Desde un punto de vista de las defensas, como comentas, Mar, en principio lo ideal sería separar al máximo la vacuna de la infusión del tratamiento, de tal manera que si el paciente ha recibido un tratamiento con una PCD20, dejar pasar 3-4 meses para conseguir que ese paciente recupere los linfocitos, que son esas células que necesitamos para responder a la vacuna. En este caso también tenemos que tener en cuenta que son 2 dosis de vacuna, con lo cual tenemos que considerar ese margen para poder administrar las 2 dosis de vacuna en el momento de máxima recuperación de linfocitos antes de la siguiente infusión. También aquí decir que estos tratamientos de todas maneras nos permiten claramente tener un margen amplio y los 6 meses muchas veces se pueden alargar. También tenemos preguntas. ¿Puedo hacer un comentario más? Claro que sí. No, yo diría que claro que sí, lo que ha dicho Susana, evidentemente. O sea, si se puede individualizar el momento de la vacunación en algunos tratamientos, pocos, pero en algunos tratamientos, perfecto. Pero yo diría que el concepto es que la vacunación
con estas 3 vacunas es siempre segura. Y 2, que más vale vacunarse y tener algo de inmunidad que no vacunarse y no tener nada de inmunidad. Si se puede escoger el momento para los anti-CD20, alemtuzumab o cladribina, perfecto. Muchas gracias, Xavier. También nos preguntan, Susana, si es frecuente la reacción anafiláctica que has mencionado. No es frecuente, y cuando se ha dado una reacción anafiláctica en la población que se ha ido vacunando es porque tenían antecedente de haber tenido anafilaxia a alguna otra vacuna o alguno de los componentes de la vacuna, es decir, es realmente infrecuente. También nos preguntan por otros efectos secundarios de las vacunas. Otros efectos secundarios realmente se está viendo ahora con el uso de la vacuna en la población en general, se está viendo que se reproduce con bastante fidelidad lo que ya se describió en los ensayos clínicos. Es decir, hay una serie de efectos locales de la vacuna, son poco preocupantes y son pasajeros, dolor en el lugar de la administración, enrojecimiento, hinchazón. Y luego sí que hay unos efectos generales que también son realmente bastante bien tolerables. Son efectos de tipo dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, algunas décimas de fiebre, pero suelen ser pasajeros y se resuelven en 2-3 días. Sí que es verdad, y cada vez está más descrito, que personas que hubieran tenido un antecedente de infección natural, parece que la vacuna desencadena un poco mayor intensidad de efectos adversos, pero de nuevo tolerables y recuperables. Tenemos también personas que nos escuchan que seguramente no están en nuestro país, que están en América Latina, y en estos países también tienen otras vacunas que nosotros no estamos utilizando. Están utilizando la vacuna Sputnik o la vacuna china, y también nos preguntan si esto que estamos explicando también sirve para ellos. Sí, también sirve, y así como quizás la vacuna rusa, los ensayos fase 1 y 2 no nos dejaron del todo tranquilos, puesto que veíamos que realmente se hicieron en un menor número de pacientes que los ensayos fase 1 y 2 de las vacunas de RNA o de la vacuna de adenovirus de Oxford. Es cierto que ahora tenemos datos muy contundentes publicados en una revista como The Lancet, una revista de alto impacto, que muestran que el fase 3 de la vacuna rusa es un estudio serio y los resultados son buenos, con lo cual, de hecho, ahora hay una coalición, un entendimiento entre AstraZeneca y los productores de la vacuna rusa para utilizar sus vacunas de manera combinada, puesto que las dos son vacunas de adenovirus, con lo cual yo creo que hay garantías. Pues estas palabras también son muy, muy tranquilizadoras. Xavier, tenemos también varios de nuestros pacientes que nos preguntan, sabemos que hay algunos de los tratamientos que nos bajan los linfocitos en general, y nos preguntan si en estos pacientes que tienen los linfocitos bajos, si podemos vacunarlos. Bueno, yo creo que el concepto sigue siendo lo mismo, ¿no? A nivel de seguridad, sí, porque no hay riesgo. A nivel de capacidad para montar una respuesta inmune, hombre, mejor tener una cifra de linfocitos pues mínima, ¿no? Que podríamos especular aquí si son 500 o si son 800 o si son 1000 linfocitos. A nivel de seguridad, que yo creo que es muy importante ese concepto, no hay que tener miedo. A nivel de montar una respuesta correcta, si podemos escoger, consultando con nuestro neurólogo que nos lleva por la esclerosis múltiple, mira, yo estoy recibiendo esta medicación y estos son mis linfocitos y me han propuesto vacunarme, ¿qué opina? ¿Podemos modificar un poco la fecha, etcétera? Eso dependerá, como ya ha dicho la doctora Otero, de la capacidad que tengamos, ¿no? Yo sé que el Departamento de Salud y el Servicio de Epidemiología de nuestro centro están haciendo un esfuerzo brutal para intentar aprovechar al máximo todos los recursos que tienen, pero no está en sus manos, yo diría, ¿no, Susana? Corrígeme si me equivoco, el programar lo que va a suceder dentro de 2 semanas, ni tan solo. Entonces, es un poco difícil el poder programar perfectamente cuándo va a ser el momento óptimo para una persona en concreto para vacunarse. Y la última pregunta, y luego ya por horario daremos por cerrada este debate, pero la verdad es que las preguntas todavía siguen llegando y podríamos estar aquí mucho más rato. Nos has dicho, Susana, que todavía no tenemos datos de cuánto nos va a durar la protección de la vacuna, pero
¿Qué margen nos das? ¿Qué intervalo? ¿Tenemos alguna... algún rayo de luz a largo plazo o cómo? Bueno, lo que hay es evidentemente todo un plan de ensayos que se llaman, o de estudios que se llaman fase 4, es decir, estas vacunas la Agencia Europea y la FDA las han aprobado con una aprobación condicional a que sigan aportando datos de cómo funcionan en la vida real, con lo cual estos estudios fase 4 van a ser claves para poder entender esto. Yo creo que ahí también será muy importante con el tiempo conocer algún tipo de correlato de protección. Ahora cuando hablamos de que la vacuna funciona porque hemos demostrado que hay menos casos de infección en los vacunados que en los no vacunados. Pero para un funcionamiento y para un manejo con la vacuna nos va a interesar saber qué nivel de anticuerpos necesitamos para decir que esta vacuna sigue protegiéndonos. Y este nivel de anticuerpos no está establecido, igual que, como comentaba la doctora Zabalza, si tenemos que incorporar a esa monitorización de qué tal nos va funcionando la vacuna, el mirar otro tipo de respuesta, como es la respuesta celular, ir midiendo algún tipo de linfocito que nos diga, hombre, pues esta persona sigue protegida. Entonces yo creo que será clave tener estos marcadores. Yo creo que mucha de la investigación, en este caso investigación fuera del ámbito de los ensayos, se va a centrar en esto y esto nos dará datos claves. En este sentido, me gustaría aprovechar esta ocasión para hacer eco de esta importancia, puesto que desde el CEMCAT vamos a poner en marcha un estudio para conocer la duración de la respuesta inmune e intentar responder a todas estas preguntas sobre cuáles son las cifras de anticuerpos que realmente son protectoras, cuánto duran estos anticuerpos, si la inmunidad celular también nos va a proteger, y nos pondremos en contacto con todos nuestros pacientes para pedir su colaboración, tanto si han tenido COVID como si no, para que nos ayuden a responder a todas estas cuestiones que, como nos ha dicho Susana, todavía siguen abiertas y son fundamentales. Y con esto le voy a dar la palabra al doctor Xavier Montalbán para que clausure esta webinar. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias, Mar, por conducir de forma magistral esta última parte tan difícil y por dar juego a todo el mundo. Yo solamente quiero, en primer lugar, excusarme si ha habido algún tipo de problema técnico en la transmisión. Ha habido muchísima gente conectada y eso ocasiona a veces dificultades. Yo creo que la sesión ha sido magnífica, muy informativa, con grandes profesionales. Diría que el concepto que yo me llevo a casa es que estamos en el buen camino. Los pacientes con esclerosis múltiple en general no tienen más riesgo por padecer la esclerosis múltiple que el resto de la población. En general, los pacientes tratados no van a tener una infección más grave, ni tan solo los pacientes tratados con anti-CD20, aunque ahí hay una serie que nos dice lo contrario. La vacunación es absolutamente segura y es recomendable, como ya se ha dicho, y en algún caso particular, dependiendo del tratamiento, deberíamos consultar con nuestro neurólogo para identificar cuál es el momento más oportuno para realizarla. Sin más, les doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias.